Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Quinto Cambio. Esta vez con nuestro primer amor. Vamos a volver a él, que lo tenemos medio descuidado, pero que siempre, bueno, hay un buen motivo para volver a él, que es justamente equipos históricos. Y en este equipos históricos vamos a tocar, bueno, un equipo que es probablemente el de mayor crecimiento en Argentina en las últimas 3 décadas. Hablamos de Club Atlético Lanús. Vamos a hablar de una etapa muy específica de su primer título de manera internacional, aquella Copa Conmebol 1996, que forma parte de un periodo muy bueno del club, que por supuesto, bueno, se ha ido superando a lo largo de los años. Mi nombre es Daniel Massa, mi compañero es el señor Nacho de Tito, y le voy a preguntar, ¿cómo está, señor Nacho de Tito? ¿Cómo anda? Bien, por suerte, Dani, todo bien. Hoy, como estamos con la temática de este equipo, solo prendí una de las luces, la roja, la otra la dejé para dar un poquito más de color sobre el equipo del que Más vamos a hablar y que es cerca, un poco más más representativo. cerca de Granate, más cerca de Claro, Granate, está bien, más cerca, perfecto. se ve el escudo de San Lorenzo, ignórenlo, hagan de cuenta que no está, ahora lo de vuelta si quieren, pero bueno, el color al menos que le dé un poquito de color al equipo al que vamos a hablar. Bueno, decíamos un periodo muy específico porque claramente vamos a hablar del periodo 95-98 para ponerlo cronológicamente en un estado. Obviamente es una historia que no se puede empezar a contar desde ahí, sino que hay que retroceder un poco para agarrarla bien desde el comienzo, por lo menos en lo que es el comienzo de la etapa moderna del fútbol de Lanús. Y bueno, evidentemente vamos a llegar a un nombre en específico que es el creador futbolístico de ese nuevo periodo de Lanús, que es Miguel Ángel Russo como entrenador, ¿no? A partir de la llegada de Miguel, ahí lo vemos muy joven, cuando hacía sus primeras armas como entrenador, Miguel asciende a Lanús en 1990, tiene un año en primera división, donde el equipo no está entre los peores, pero por el sistema de promedios le toca descender. Eh, la dirigencia hace algo prácticamente inédito en el fútbol argentino, lo sostiene a pesar del descenso y Lanús vuelve a ganar el campeonato del Nacional B y asciende nuevamente a primera en una final con con Deportivo Maipú de Mendoza, que es cuando vuelve a la primera división. A partir de allí, nada, vale la pena nombrar a Miguel como quien comenzó esta gesta porque hasta hace poco, cuando todavía estaba con vida, el ex entrenador de, bueno, Lanús, Estudiante, Boca, Rosario Central y tantos equipos, bueno, fue Decime uno de los fácil los que no homenajeados. dirigió. Sí, sí, sí. Fue homenajeado por la dirigencia, que obviamente tiene mucho que ver con la dirigencia actual. Es una dirigencia que se ha prolongado en los años, esta de Lanús. Y bueno, fue homenajeado como, nada, uno de los fundadores, digamos, socio fundador de este momento de Lanús, donde, bueno, goza de una actualidad deportiva muy buena, de una actualidad como club muy buena. Es un club que ha crecido mucho a nivel de infraestructura, a nivel capacidad, a nivel societario. Bueno, nada, lo hemos hablado, hasta lo pusimos como uno de los candidatos a ser llamado uno de los nuevos grandes de la Argentina, cuando nos tocó Ni hacer hablar. ese podcast, porque ha tenido un crecimiento tremendo. Hoy no sorprende a nadie que Lanús pelee un campeonato o una copa representando a la Argentina, y hablamos de un Lanús que tenía como novedad tratar de afianzarse en primera división allá por 1990, digo, 35, 36 años por atrás. Era un club que venía con, bueno, muchos achaques, con haber tocado la primera C en los años 80, y bueno, levantaba la cabeza, tocaba primera división, tenía un descenso, lograba reponerse, volver a la primera división con este señor como entrenador, y a partir de ahí, bueno, uno puede empezar a contar la historia grande de Lanús que se empieza a gestar en esta década de 1990, que, bueno, decíamos, en aquel momento sostener la categoría, Nacho, era todo un tema, ¿no? Hablamos de Sí. un torneo de 20 equipos, siempre con el promedio que terminaba casi condenando a los que recién ascendían, los obligaba a hacer unas muy buenas campañas para no descender, y era como la trampita que tenían a favor los que ya estaban en primera, como para decir, bueno, no tengo que ser, no tengo que ser bueno, sino que tengo que ser mejor que los dos que suben. O sea, rezando que a los dos que suben no les vaya tan bien, con eso me termino salvando. Una Sí, cosa, bueno, casi inexplicable para lo que es hoy en día, ¿no? sí. Para agregar un poco el contexto de Lanús arranca, como bien dijo Dani, la década del 80 en primera C, en ese momento tercera categoría, no cuarta, pero la tercera categoría fue argentino, y termina la década del 80 peleando un ascenso a primera y apenas empieza el 90 en primera.
¿no? Digamos, un crecimiento terrible, un Lanús que había tocado fondo, que contaba en un momento solo con 2.000 socios y donde había varias agrupaciones políticas que dicen, bueno, o nos unimos o desaparecemos. Bueno, finalmente la unión hizo la fuerza acá, se unieron, Lanús no solamente no desapareció, sino que 10 años después estaba en primera división de la mano de Miguel Ángel Russo desde la dirección técnica y bueno, finalmente logra afianzarse, ¿no? Estamos hablando ya año 93, Lanús finalmente una vez afianzado en primera, pelea su primer torneo, por así decirlo, ¿no? Creo yo, la apertura 93, una apertura que se terminó jugando en el 94, algo que sucedía habitualmente en el fútbol argentino, que arrancaba un torneo un año y terminaba otro. Lo que pasa con Lanús es, llega puntero, llegaron 4 equipos punteros, si no me equivoco, no me acuerdo si 4 o 5, 4 equipos punteros llegan faltando 4 fechas, el torneo se termina suspendiendo, se reanuda el torneo siguiente, Lanús creo que termina siendo sexto finalmente, pero ya era el primer aviso, ¿no? De un Lanús que a fines del 93 se ponía ahí, a tiro, pelear un campeonato, ya era palabra mayor, pero todavía nadie sabía si esto era, bueno, un arrebato que había tenido de un campeonato o si era algo que él lo podía hacer en el tiempo. Sí, tal cual. Era nada, decían hecho una muestra de un equipo que en ese momento recién ascendía y por ahí mostraba buenos valores. El tema era sostener en el tiempo algo tan increíble como fue el fútbol argentino en los 90, ¿no? Porque fue una década tan cambiante y con el sistema de los torneos cortos, que también nació ahí la apertura y el clausura, bueno, daba la posibilidad, o por lo menos habría en la teoría la posibilidad de que los equipos no denominados grandes empiecen a poder pelear los campeonatos. Se decía, bueno, mira, un equipo chico no va a sostener las 38 fechas, pero en 19 puede dar la sorpresa y podemos decir que Lanús dio muestras de eso, Gimnasia y Esgrima de la Plata dio muestras de eso, Vélez, que no había sido campeón en muchísimos años, en el 93 sale campeón, vuelve a levantar un trofeo. Bueno, hubo muchos equipos de los denominados chicos que empezaron a coquetear con pelear campeonatos. Recuerdo, no sé, un gran Deportivo Español que termina tercero en un campeonato, y podemos nombrar varios ejemplos de aquellos años. Digo, Newells, Colón de Santa Fe, hubo varios que Sí, se sí. sumaron a la pelea, inclusive un Talleres de Córdoba que ya cerca del nuevo milenio también estuvo cerca de ser campeón de Argentina. Pero Lanús muestra las cartas, muestra las puntas, dice, che, mira, por ahí estoy para pelear, empieza a sostener esto en base a un trabajo grande de divisiones inferiores. Recuerdo que para los que somos medio contemporáneos de esta época, cuando vos tocabas mediados de los 90, 96, 97, y empezabas a hablar con el mundillo de lo que era el fútbol infantil, los padres y a los captores le decían, llévame al pibe de Lanús, que ahí ponen a los chicos en primera. Digo, pasaba mucho esto. O sea, Sí. en vez de desear que tus hijos vayan a los clubes grandes, donde siempre estaban tapadísimos, era bueno, ¿quiénes son los clubes que ponen pibes en primera división? Y Lanús era siempre una ventana de, bueno, una muestra grande de trabajo en divisiones inferiores y justamente le dio, bueno, un gran éxito, que es lo que vamos a ver ahora en la evolución de esto que venía contando Nacho. Sí, no solamente un éxito en ese momento, sino que lo sostiene hace, como dijiste vos, ni 30, 35 años ya, en el que se basa en las inferiores. Podemos, creo que si de repente decís en el 2020 mandamos una selección solo con jugadores formados de Lanús, no le iría tan mal al equipo en el Mundial, ¿eh? No sé si campeón del mundo, pero por ahí andaría, digo, podría meterse tranquilamente en octavos, cuartos de final, pudiendo solo jugadores surgidos de las inferiores. Han sacado delanteros, volantes, defensores, arqueros, todo. Y creo que hoy en día todavía lo sostienen. Y como decís vos, son equipos que no tienen miedo en darle ese rodaje en situaciones completamente diferentes, ¿no? Porque lo hemos visto, que uno dice Lanús, los últimos 34, 35 años siempre estuvo peleando arriba, pero vamos a ver que no, tuvo épocas, vamos a ver, no lo vamos a ver en este podcast, pero en el 2002 hubo una promoción, después me acuerdo, creo que, no me acuerdo si un año antes de la pandemia, un año después, llegó a estar también coqueteando con el descenso de vuelta, y ahora sí, siempre puso pibes, siempre puso a los chicos inferiores en el equipo, y no tuvo ningún miedo de hacerlo, sea la situación que sea, para pelear campeonatos, para pelear abajo, y creo que es la forma también, es parte de la idea del club, ¿no? Decir, che, no importa lo que pasa, nosotros vamos con esta idea. Tal cual. Pensaba, y por ahí me adelanto en la historia, pero digo, el famoso efecto mariposa, ¿no? Que se va a dar increíblemente con Lanús, no teniendo nada que ver, y es con el famoso clausura 1994, cuando
Huracán no sale campeón y es un Huracán comandado por Héctor Cooper, ¿no? Cooper no sale campeón con Huracán y después termina siendo, bueno, la llave de acceso para que Lanús empiece a pelear con los grandes. Y digo, es el efecto mariposa porque en el caso de que Huracán hubiese salido campeón con Cooper el técnico, ¿qué sabemos cuál hubiese sido el destino, no? Seguramente no se hubiese ido tan rápido, hubiese jugado Copa Libertadores al año siguiente, bueno, tantas cosas para imaginar de un futuro que no fue, claramente terminó siendo como el que lo sabemos y Cooper y Lanús, por lo menos en la cabeza de los que tenemos casi 40, nos da un match perfecto, digo, lo pensamos y decís, sí, Cooper se identifica con Lanús. Claramente, Sí, a ver, después de lo que pasó, después de ese periodo, pero en la previa, bueno, Cooper futbolísticamente, como jugador, uno sabe que tuvo un gran paso por Ferro, quizás estaba más ligado a eso. Bueno, tuvo ese Huracán que hizo una gran campaña en el 94, que se le termina escapando aquel título contra Independiente, bueno, perdiendo de manera tremenda, ¿no? En la definición mano a mano, pero que sacando ese episodio había hecho un muy buen torneo de clausura y a partir de ahí Cooper, bueno, empieza a tener sus primeros pasos como entrenador y agarra este desafío que es Lanús para, bueno, decíamos qué, convertirlo en qué, en un protagonista, en un equipo que pelee, en un equipo que se conforma con qué, porque recordemos que el escenario del fútbol argentino de aquellos años, ¿sí? Es bastante diferente del de ahora. sí. Esto tiene que ver con que, primero, a ver, analizándolo seriamente y sin sacarle la chiquitapización, ¿no? Quiero decir, ni voy a hablar de los 30 equipos y de los 200 torneos que hay. Pero vamos a suponer, a jugar con que solamente hubiera los torneos serios, que en este caso serían de vuelta en la apertura y de clausura, a pesar del formato que tienen, ¿sí? En aquel momento no había Copa Argentina, ¿sí? La Copa Libertadores tenía un acceso muy corto, tenías que ser campeón o subcampeón, si no, no entrabas. La Supercopa la jugaban los ganadores de Copa Libertadores, razón por la cual, si no habías sido campeón de la primera, la segunda parte del año no tenías torneo, a menos que entraras a la Copa Conmebol, que era similar a lo que viene siendo la Copa Sudamericana de estos días. Exacto, Eh, sí. a ver, que en ese momento, me corregirá vos, Nacho, si me equivoco, era para el mejor equipo clasificado que no estuviera clasificado a ninguna de las otras dos. O Exactamente. sea, Era que si no que no jugara clasificabas a ni. Sí, Libertadores, y si no jugabas Libertadores ni Supercopa Sudamericana, el mejor ubicado jugaba la Conmebol. Esa era, vos bueno, los dos mejores ubicados habían jugado la Conmebol. Y a veces había un cupo extra, digamos, tampoco estaba tan bien organizado en esa época, había equipos, bueno, lo hemos visto en algunos de los especiales que hicimos, equipos que se bajaban al último momento y decían, no participamos, pero bueno, eso existió siempre, pero sí era un acceso limitado a las copas internacionales y en este caso la Conmebol era como la vieja sudamericana, era eliminación directa, no había fase de grupo, o sea, vos podés armar un plantel de 25 o 30 jugadores para dos competiciones y en un ida y vuelta te quedabas afuera y te quedabas con un plantel largo para nada, así que era todo un riesgo armar un equipo en esas condiciones. sí, tal cual. Y uno recuerda siempre, o por lo menos es el recuerdo que yo tengo visto en el tiempo, ¿no? Que por supuesto uno puede ir a chequear si es cierto o no, o es un famoso efecto Mandela, pero por lo menos la sensación que a mí me queda es que, visto desde Argentina, eh, quizás sacando a San Lorenzo, que en aquel momento no tenía Copa Libertadores y alguna vez jugó la Conmebol, la realidad es que era la ventana más para los equipos denominados chicos de que tengan roce internacional, ¿sí? Y siempre nos daba la sensación de que los brasileños venían con más potencia. Y creo que tiene que ver con eso de que, bueno, lo hemos cubierto alguna vez, que en Brasil los equipos de segunda línea, ¿sí? Ya desde esa época tenían como un cartel más grande que lo que venía en la Argentina atrás de los cinco grandes. A ver, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda claro lo que quiero decir? En aquel momento todavía era muy fuerte el corte que había entre Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y el resto. Después se fue sumando Vélez, pero todos los que venían por detrás daba la sensación de que estaban en un nivel bastante inferior, Sí, no solo futbolístico, sino como institución. Uno no veía ninguna institución de estas intentando hacer una epopeya o ganando algo grande afuera, porque lo de Estudiantes de La Plata nos había quedado muy lejos en el tiempo. Digo, pensemos que ya habían pasado algo así como 25 años del Estudiantes campeón de finales de los 60, principios del 70, las famosas tres Copas Libertadores. Desde ese lugar, los equipos brasileños
los de segundo orden, digo, sacando los grandes, bueno, eran equipos que uno los veía y decía, che, pará, este equipo hace un año jugó Copa Libertadores o jugó otra Copa interesante y ahora está Sí. jugando la Conmebol y la juega a ganar, claramente, digo, no tiene mucha vuelta que no sea esta. Entonces, Sí, fue es el interesante desde famoso, ese lugar. te digo, es el famoso top 12 que tienen los brasileños. Acá, como en Argentina están los Claro, 5 grandes, en Brasil se habla de 12 grandes porque tienen casi dos por estado y en algunos estados tienen más, de los cuales a día de hoy todos han ganado Copa Libertadores. Entonces son claro, todos, y son todos clubes que son considerados grandes en cuanto a gente, todos han ganado algún Brasileirao, perdón, todos han ganado más de un Brasileirao que se creó a fines de los 50, no el Brasileirao. El brasileño no tiene 100 años de historia, 90 años de historia, tiene 60, 70. Entonces, todos esos han sido campeones, todos tienen gran masa societaria. Estamos hablando de Corinthians, de Palmeiras, de San Pablo, del Vasco, del Botafogo, del Flamengo, de Gremio, de Inter, de Cruzeiro, de Atlético Mineiro. Son todos grandes. O sea, me estoy olvidando algunos así mientras lo veo rápido, pero digo, son todos considerados grandes. Y entre ellos se matan todos. Es más, creo que hace poco lo dijo un jugador argentino que juega en Brasil, creo que fue Víctor Cuesta, me puedo estar equivocando, que dijo que en Brasil hay 12 equipos, o 14 a veces con alguno que aparece nuevo, que salen para ser campeones. Entonces, cuando un equipo no sale campeón, el efecto que tiene eso económico y deportivo es durísimo. Es durísimo porque te tal encontraste con cual. un equipo para ser campeón, peleando el descenso o tal vez descendiendo. Y en Argentina dice que no es así. En Argentina se arman para campeón 3 o 4 por torneo. Después hay 10 que se arman para entrar a Copa y los otros 20 que están contentos solo con pertenecer. Entonces el nivel de competitividad es diferente a nivel local. Vos para ser campeón en Brasil Sí, tenés que ganar a 10 equipos que se armaron para ser campeón. En Argentina tenés que tal ganar a cual. 2. Sin dudas, ese es el análisis. Quizás podés estar de acuerdo con esto, Nacho, es que lo que sí levantó en Argentina en estos 30 años, por lo menos desde esta época, es que los del nivel medio-bajo quedaron de medio a medio alto. Es decir, Sí, uno podría decir que, además de los 5 grandes, consolidados como estuvieron toda la vida, uno puede decir que si uno lo tiene que mirar a nivel internacional, es decir, la cara que damos para afuera como país, Vélez, Estudiantes de La Plata, Newell con participaciones, Lanús ganando copas, inclusive Defensa y Justicia siendo sí, sí, campeón para afuera. Bueno, a ver, Belgrano siendo campeón de Argentina, Talleres ganando la Conmebol. Bueno, es como sí, que, por lo Arsenal menos ganando decís, la bueno, Sudamericana, Huracán llegando a la final de la Arsenal, Sudamericana. Digo, tal todos cual, lo han tal logrado en cual. diferentes niveles. Tal cual. Bueno, es como que han pegado un salto para adelante que hacen que, bueno, no esté esa brecha gigante. Que sí, bueno, che, mira, si no están los 5 grandes de los de Argentina no van a pelear nada. Bueno, los de Rosario Central, que no me maten, que también ganaron la Conmebol. Por favor, que los rosarinos que no se enojen. Pero quiero decir, hubo como otra participación desde aquellos años para acá. En aquel momento todavía nos parecía, bueno, un poco todo lejano. Toda esta introducción es para hablar del señor que está ahí, que agarra Lanús y empieza a hacerlo jugar por cosas importantes, por puestos importantes, Nacho. Sí, Lanús venía de un clausura 95 normalito, mitad de tabla, o sea que lo que para Lanús en esa época era una muy buena posición, de mitad de tabla, creo que había terminado octavo noveno, o sea, una muy buena cosecha de puntos, pero bueno, Héctor Cooper, que había hecho una brillante campaña de Huracán, que quedó a un punto, a un empate del título, desembarcaba en Lanús con la idea de tener el mismo éxito, ¿no? Llevar a un equipo que generalmente no pelea campeonatos a por ahora los primeros escalones del fútbol argentino. Y bueno, mejor arranque no puede tener, ya que en el primer torneo que dirige lo deja a Lanús en tercera posición, igualado a puntos con el segundo. Está bien, a 6 puntos del campeón. En ese momento, ese fue el primer torneo con 3 puntos por victoria, justo la apertura 95. Bueno, lo deja a 6 puntos del campeón. Uno dice, bueno, 6 puntos del campeón es lejos, pero para Lanús era la forma de empezar a sentarse. Ya había estado en el 93, sexto a 2 puntos del campeón River. Bueno, ahora quedaba a 6 puntos del campeón Vélez, habiendo peleado un campeonato con todas las letras y con un técnico nuevo, ¿no? Con lo cual las chances de crecimiento eran aún mayores para el futuro y, como decía Dani antes, ¿no? Con mucho jugador de inferiores, ¿no? Mucho jugador recién salido. Es más, el año anterior había debutado por Conmebol el Caño Ibagaza, por ejemplo. El Caño Ibagaza era uno de los que tenía un año de experiencia en primera, por si queremos ver, y Héctor Cooper
ni lerdo ni perezoso, se trajo a uno que algo sabía con la pelota, que era Huguito Morales, que lo trajo de Huracán. Hugo Morales, un excelente jugador salido de Huracán, que bueno, Cooper le dice, venite acá a Lanús. Hugo Morales no tuvo ningún problema en ir, entonces ya estamos hablando de que tenía una base, un Ibarraza joven, un Hugo Morales también joven, pero más asentado en primera. Estamos hablando de dos enganches que uno los nombra y automáticamente se te viene los 1990 a la cabeza. Sí, tal cual. Estaba mirando la formación del primer partido de Héctor Cooper como entrenador de Lanús y es Roa en el arco, Loza, Simeonato, Schurrer y Armando González, Cravero, Peinado, Huguito Morales, Collete, Ariel López y el Tero Di Carlo. Una formación bien de ese Lanús de mediados de los 90. A ver, que después podemos hablar obviamente de Ibagaza, podemos hablar del Cayo Enría, de Gonzalo Belloso, y te pone un poco ya en la pintura de lo que fue ese equipo, ¿no? 96, 97, un equipo de Lanús que, bueno, empezó a darle a los grandes, ¿no? Empieza a tener victorias contra Boca, contra River, dejó de ser un equipo al que se lo miraba de costado como diciendo, bueno, tenés una visita y hasta quizás le sacamos la localía, lo obligamos a salir de la fortaleza que estaba a medio terminar, a pasar a ser un equipo que como institución, bueno, ya empezaba a agrandar cada vez más su cancha, pasaba a ser un equipo que competía a nivel local fuerte y que coqueteaba con un título, porque la verdad que cuando vos salías tercero y estabas ahí a nada de los que habían ganado el campeonato, decías, bueno, che, este equipo sí mantiene la base, recordemos, en una época donde tampoco se vendía tanto, ¿sí? No es que se iban todos los jugadores porque había tantos mercados, en aquel momento la realidad es que para los equipos como Lanús, era raro que vos vendieras un jugador directamente afuera. Lo más Sí. probable es que te lo viniera a buscar alguno de los grandes de Argentina para que ahí pudieran dar el salto. Todavía estaba ese filtro posible en los 90, pero ojo que si vos tenías la economía bien cuidada, tampoco es que te corrían tan rápido y te decían, bueno, che, mira, yo te saco a la figura. Por ahí le decías, mira, ojo que en Lanús te decimos, pagamos 5 y te damos los 5 y hay que ver si vas a otro club de los grandes y cobras, porque también estaba esa historia. Entonces, Sí. cuando vos tenías fama de buen pagador y Lanús la tenía, por decir de aquellos años, Lanús la tenía, Vélez la tenía, y los jugadores empezaban a mirar con cariño y ir a esos clubes. Es, che, mira, ojo que pelea campeonatos igual, ojo que pagan bárbaro a fin de mes, empiezan a ser clubes prolijos y empiezan a ser mirados desde otro lugar. Quizás un poco similar a lo que había sido el Ferro de los 80, ¿no? Donde hablaba mucho de, bueno, un club ordenado, un club que pagaba a tiempo, un club que no tenía lo popular extraordinario de los 5 grandes, pero que en un momento de una Argentina que siempre tiene vaivenes, sí, bueno, acá por lo menos lo que me prometen me lo cumplen, digo, no prometen cosas Obvio. extraordinarias, pero esto es seguro. Sí, además, recordemos que en ese momento los jugadores no tenían sueldos millonarios, no es que jugaban 10 años y se podían mantener de por vida. Lo más probable era Tal que cual. terminaran su carrera y tuvieran que seguir jugando, no ganaban millonadas, con lo cual no es que podían estar un año sin cobrar o 6 meses sin cobrar, necesitaban la plata a fin de mes, con lo cual que una institución te garantice no solamente lo que dijo Dani, sino que además te pague en tiempo y forma, era mirado con muy buenos ojos. Y como decimos siempre, ¿no? El premio por un torneo internacional, digo, vos jugás con Mebol, obviamente no es el premio en la Libertadores, pero si avanzabas un par de rondas, o mismo, como le pasó a Lanús, o mismo a Central, si llegabas a la final o la ganabas, seguramente te embolsabas un premio interesante económico en dólares, con lo cual también era bienvenido, ¿no? Decir, bueno, vamos a la Conmebol, que es lo seguro, que ahí avanzamos, y vamos a estar tranquilos. Así que, nada, un Lanús que ya se veía como institución, que empezaba a crecer, que iba a ser importantísima, y bueno, tercer puesto dijimos Apertura 95, Clausura 96, también tercer puesto, también lejos, entre comillas, de Vélez, también a 6 puntos, pero lo que vamos a ver acá es más interesante porque Lanús fue puntero hasta la fecha 12. Hasta la fecha 12, Lanús fue puntero del campeonato, luego tiene una derrota en Rosario, justamente frente a Central, como lo mencionamos, y luego un empate como local frente a River, que ya lo termina alejando de Vélez, que Vélez justamente tiene ese partido histórico contra Boca, el 5-1, y ahí también agarra la punta y ya no la agarra más hasta el final del campeonato. No quiero Este meter mucho es, en porque si no Dani me roba el podcast y se va. no, 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 no. Digo a decir, este campeonato es
probablemente si algún día alguien me propone y me dice, mira, si puedes ir a cambiar algo de la vida, ¿qué vas a cambiar? Yo voy a cambiar esto. ¿Sí? Yo voy a cambiar ese 5-1 donde a Boca lo asaltaron en cancha de Vélez. Un gran Vélez, un gran equipo, pero que nada, hay que decir que Boca le estaba pegando un baile bárbaro y le cobraron un gol que no era. Así que a partir de eso, que lo voy a decir hasta el último día de mi vida, una vez que modifiquemos eso, podemos modificar el futuro. El what if de los cómics y de Marvel, para mí es eso. Yo vivo en una realidad paralela donde eso no pasó. Pero hablando en serio, este campeonato es un torneo que se suspende por el Juego Olímpico, donde faltaban algunas fechas, las fechas finales, y claro, pasaba algo increíble. Vos tenías dos equipos con 33 puntos y dos que lo seguían con 32. Hablamos de Vélez, Gimnasia, Lanús y Boca. Faltaban 4 fechas y se llevaban un punto. Era una locura, era un Una polvorín locura. total. Que nada, nadie tenía ni idea qué es lo que iba a pasar, claramente. Encima, imagínense que el fútbol cortaba, estuvo como, no sé, quiero decir, por lo menos 20 días, un mes sin jugarse, Nacho, fácil. Sí, sí. Y retomó ahí la actividad. Una cosa increíble, las organizaciones de Argentina siempre tremendas, ¿no? Terminar la gira de. Me acuerdo que la Boca se va a hacer una gira por China y viene de la gira muerto, le pegaron una paliza en todos lados y terminó saliendo cuarto o quinto el torneo. Bueno, nada, se termina cayendo sobre ese final Lanús, pero quizás con el envión que tenía, si el torneo no se suspende, por ahí lo termina ganando. Sí, Eh, sí. nada, fue una cosa muy extraña y el tipo de resolución no lo terminó beneficiando, pero nada, ya mostraba esto de poder pelear dos torneos de manera consecutiva. Debemos decir que en aquel momento era, aunque parezca mentira, era una temporada argentina, porque era el apertura del año anterior y el clausura de este año, o sea, cerraba una temporada con, bueno, algo así como 68 puntos, una cosa así que una gran cosecha la de Lanús en aquella temporada 95-96. Sí, una locura. Desde que se reanuda el fútbol, Lanús suma solo 4 de 12, gana cuando vuelve el fútbol, después empata, pierde y empata, perdón, pierde, empata y pierde. Bueno, obviamente ya entregando el título en bandeja a Vélez y Gimnasia, que fueron los que sí llegaron hasta el final con chances. En la última, bueno, un final conocido por todos, Vélez empata de local, Gimnasia no puede pasar a Estudiantes, y bueno, termina consagrando a Vélez campeón, y otro festejo del pincha encubierto, ¿no? Un punito metieron ahí los pinchas arreglando el campeonato a Gimnasia. Pero bueno, un Lanús que seguía creciendo y un Lanús que, al haber terminado en ese puesto de privilegio, como decía Dani, tenía acceso a la Copa Conmebol de ese año, ¿no? La Copa Conmebol 1996, que se iba a jugar, obviamente, a la par del torneo Apertura 1996. Y una, una copa que comienza con siempre un hueso duro de roer, porque no juega solamente contra un equipo, sino también contra la altura, que era el Bolívar, ¿no? Si vos tenías primera ronda de Lanús, tenías que ir a Bolivia contra el Bolívar, siempre complicado, pero Lanús lo iba a sortear, vamos a decir, con facilidad, pero sí lo que logró fue un buen resultado en la ida. O sea, perdió 1-0 nada más en Bolivia. Recordemos, es otra época del fútbol. En esa época, perder de visitante por un gol por Copa Internacional era traerse un resultadazo. Sí, Si tal vos cual. por un gol de visitante tenías la serie en el bolsillo, 2 goles era, no estamos tan mal, y ya de 3 goles para arriba era como, bueno, estamos complicados, hay que hacer un muy buen partido, hay que hacer un partidazo para darlo vuelta. Y a Tal todo esto cual. sumate que jugaste en 3.500, 3.600 metros de altura, era un muy buen resultado para Lanús, que para la vuelta se tenía toda la fe del mundo. Y dos cosas. La primera, Cooper había decidido usar formaciones alternativas. Por ejemplo, acá se ve el despegue final de JJ Cerrizuela como lateral derecho, en lugar de Loza, el mencionado por Dani antes. Y segundo, que Bolívar en Lanús le abrió el marcador antes de los 5 minutos de juego. O sea, Bolívar se puso 1-0 arriba, con lo cual la serie estaba 2-0 arriba para los bolivianos en 5 minutos de juego. Recordemos, no existía nada eso del gol de visitante en caso de empate, nada. Era resultado total, pero se les complica. Bueno, Lanús finalmente termina dándolo vuelta, termina ganando 4-1, justamente siendo JJ Cerrizuela uno de los ídolos con 2 goles, uno sobre el primer tiempo, otro de penal, pero una eliminatoria que la da vuelta sobre el final, minuto 77, y el partido estaba 1-1. Bueno, después en una ráfaga
de 10 minutos le metió los 3 goles faltantes y ahí sí lo pudo doblegar al equipo boliviano para avanzar a la siguiente ronda. Tal cual, pensaba en una copa que si uno la miraba desde el cuadro, era muy similar a la primera sudamericana, es decir, de octavos de final en adelante, toda eliminación directa, con la final ida y vuelta como era en aquellos años, eh, pero que claramente, a ver, te hacía viajar por todo el continente, recordemos lo que era en aquel momento todavía ser visitante, hablamos de medio de los 90, y cuando eras visitante, por eso esto que decía Nacho es el dato. Vos cuando salías lo más normal es que pierdas. Pero a ver, no vos, todos. Cuando alguien venía a Argentina normalmente perdía, ¿sí? Y los argentinos que iban afuera normalmente perdían. Por eso cuando por ahí hoy los datos a veces pierden un poco de peso cuando decís, che, mira, tal equipo ganó en Brasil. Hoy no parece una locura ganar en Brasil o que un brasileño gane acá. En aquel momento, a vos te tocaba jugar en Brasil un partido visitante. La realidad es que eran muy pocos los equipos que llegaban a ganar o a empatar un partido. Porque la localidad cambiaba mucho. Era muy diferente el tipo de campo de juego, ¿sí? El clima de la gente, el clima de los estadios, el césped de los estadios. Bueno, había una idiosincrasia muy grande todavía que No, conservaban Dani, todos. los modos de Sí, viaje, los modos de bueno, viaje. ni Antes, hablar. llegar a Venezuela en el 96, por ejemplo, vos estás día y medio viajando y después te bajás y Sí, tenías que claro. jugar. Es más, generalmente las Libertadores se hacían, como eran dos de un país y dos del otro, se jugaba. Se decían, bueno, los de Colombia juegan de local los primeros partidos, todos viajan a Colombia, están 10 días ahí, juegan todos los partidos, después se vuelven y juegan en la otra sede para evitar que haya tanto traslado. Es más, busquen la Libertadores. Yo siempre lo recuerdo por la del 96 que jugó San Lorenzo con River en el grupo con Claro. los venezolanos. Y San Lorenzo y River se fueron 2 semanas a Venezuela, jugaron todos los partidos que jugaron en Venezuela y después volvieron y se jugaron todos los partidos en Argentina. Y fue así, y así se definían Libertadores. Era otra época, no es como hoy que hay. Que vos decís, bueno, a ver, vuelo a Caracas y tenés 17 opciones diferentes en 17 horarios diferentes, en primera, en jet privado, como vos quieras. No existía que un club tenga un vuelo, no existían los vuelos charter eran solo para millonarios. Hoy, digo, no es que hoy cualquiera de nosotros puede sacar un vuelo charter, pero los equipos sí pueden. Sí, Entonces era todo muy distinto en esa época. sí, total. A ver, lo que decía Nacho, hoy uno va a la altura y si bien sigue siendo difícil jugar en la altura de Bolivia, hablamos de un fútbol boliviano que retrocedió muchísimo en 30 años. En aquel momento todavía era un fútbol que estaba en evolución, pero además de eso, había mucho menos paliativos para afrontar la altura, se conocía mucho menos. O sea, Claro, había mucho menos estudios. Hoy decís, bueno, tienen que tomar la famosa pastilla azul los jugadores o tienen que tener una cantidad de oxígeno en el banco y en el vestuario para, bueno, que se recuperen un poco. Hay un montón de cosas. Hay 5 cambios. Digo, en aquel momento eran 2 y después 3. Era todo muy diferente. Ni hablemos cuando ibas a Brasil y te tocaba jugar con grama bahiana y veías un pasto así, que a los 15 del segundo tiempo a los jugadores de los equipos argentinos había que sacarlo en camilla, pero no a uno o dos que había cambio. Había que sacar de los 11 había que sacar a 9. Y pasaba esto, hoy parece hasta gracioso, pero realmente es así. Un poco lo cuentan con gracia los jugadores, por ejemplo, Ruggeri o tantos que están en los medios. Pero, a ver, tiene una base de realidad. Y de hecho, pasa lo mismo cuando ellos venían para acá. Vos, cuando veías a los equipos brasileños venir a jugar a Buenos Aires, ¿sí? En junio en Buenos Aires, que hacía 2 grados, hoy hacen los juegos brasileños con manga larga, con guantes. Si este tipo no puede jugar al fútbol ni de casualidad. A ver, se sufría mucho más porque eran condiciones para las que había mucho menos información para todo, ¿sí? El famoso clima de Copa Libertadores todavía se imponía en lo que es los cruces de otro país. Había una especie de, Nacho, ayúdame con esto, había una especie de nacionalismo, ¿sí? sí, fuerte. Que brotaba cuando venía un extranjero acá, y bueno, que sí, está bien, que van a venir a ganar esto. Bueno, y pasaba mucho eso en todo el continente, digo, no solo en Argentina. Entonces, hay que explicarlo un poco ese contexto en un clima donde, bueno, además, como lo decía Nacho en la previa, un equipo que no estaba acostumbrado como Lanús a jugar una Copa Internacional. Digo, vas a jugar una primera experiencia de Copa Internacional, te toca como primer partido en Bolivia en la altura.
ya sabés que es un partido dificilísimo. A ver, por decirlo, para dar un ejemplo, Boca en el 2000, el Boca de Bianchi perdió con el Blooming en Bolivia, ¿sí? Quiero decir, era normal perder con cualquiera. Los equipos salían y normalmente perdían. O sea, recuerdo un River perdiendo también a principios del siglo, final de los 90 con el Emelec. Nacho, Sí. hoy tiene que pasar una catástrofe para que River pierda un partido con el Emelec. Bueno, Son te estas digo, cosas, ¿no? la primera Blooming, ese Blooming que le gana a Sí. Boca, no juega en la altura, juega en el llano. No, Juan el Llano, claro, sí, sí, sí. Y segundo, mismo Sporting Cristal eliminó de una semifinal a Racing y le pegó un Sí. baile de novela. En el 96, ese mismo año. Claro, 97, 97. Ah, 97. 97, pero igual, digo, Sí, sí. le pega un baile de novela y hoy, o sea, hoy, digamos la verdad, si un equipo argentino va a jugar a Perú y pierde 5-1, el técnico Sí. vuelve con el plantel. Semifinales. Que te Semifinal de toque un Libertadores. equipo peruano en semifinales. Digo, Y pierde pensemos. 5-1. No, El técnico no no, vuelve. El técnico se no, ni queda en hablar. Perú y tiene que irse a un país asiático para que no lo maten. Eh, Claro, donde no lo reconozcan. Y en esa época, vos ibas a jugar contra Sporting Cristal y sabías que la tenías dura, sabías que la tenías dificilísima contra quien sea el campeón peruano, Sporting, Universitario, Alianza, cualquiera de los que sea. Hoy en día, bueno, lo hemos visto, ¿no? Alianza estuvo, creo que 33 partidos libertadores sin ganar, Universitario, creo que no se puede hacer posición, no avanza de ronda. Digamos, ha cambiado todo. Y lo que mencionabas vos, ¿no? También la profesionalización del fútbol en todos los niveles, ¿no? Digo, algunos hablan, bueno, ahora hay psicólogos, en su momento no había psicólogos. Los médicos, obviamente sí había, pero había uno, no había un equipo médico de especialistas que se juntaban a analizar, había mucha menos información. Digamos, un montón de. Hoy en día los cuerpos técnicos, creo Sí. que una vez lo hablamos acá, los Se cuerpos técnicos son desconocía el rival. claro, Nacho, se desconocía el rival. A ver, la información del rival, y te lo dicen los técnicos de esa época, era llamar a alguien en ese país, ¿sí? Algún argentino ex compañero que estuviera viviendo ahí, che, ¿cómo juega tal equipo? Y te decía, no, mirá, tenés cuidado con este, tenés cuidado con aquel. A lo sumo podías conseguir algún VHS o algún partido de Copa, si ya había jugado antes. La información era muy acotada y pasaba, a ver, por lo menos he tenido la oportunidad, que alguna vez en un off me lo ha dicho algún técnico, que por ahí tenían algún jugador lesionado, que no le había jugado 2 rondas previas y aparecía en la ronda con vos y te lo tiraban en la cancha y no sabías ni cómo jugaba. Sí, no sabías si che, este es bueno, malo, rápido, lento. Bueno, era parte de lo que pasaba en aquella época donde tampoco había televisación. No podías ver una liga extranjera de un partido random. Decir, bueno, che, mira, ¿cómo jugó Bolívar el domingo? No, jugó contra tal, de local, visitante, jugó así, jugó así. Bueno, hoy la tecnología ha hecho que todo eso cambie desde hace un tiempo largo a esta parte. Imagínense, todavía en aquellos años donde lo más fuerte que teníamos era el teléfono en línea y el fax como, como una locura de información. Pero bueno, nada, eso, decía Nacho. por eso Bilardo fue un adelantado a su época, él tenía Sí, VHS de claro que sí. 90, cuando estoy seguro que nadie tenía un VHS de ningún equipo africano en el 90, y él tenía un piso entero de cosas llenas de Camerún para el debut del Mundial. Aún así perdimos, Sí, ¿no? Pero te demuestra lo adelantado que estaba en la cabeza un sí, tipo. sí. Sí, sí, tal cual. A ver, dicho por él, lo ha ido a buscar a la Copa de África. O sea, Claro, viajó él a buscarlo a ver, y lo ha contado muchas veces Bilardo, por ahí algunos si no lo sabe está bueno para que lo googlee y se fije, de viajar solo, donde AFA solamente le pagaba a lo sumo el vuelo y le daba un viático mínimo y después dormía en el peor hotel o en un hostel o de invitado en la casa de alguien para hacer, bueno, este tipo de peregrinaje para conseguir información de los rivales. Bueno, habla un poco de lo que pasaba y hablemos de la selección argentina campeón del mundo. Imagínense claro, cómo estaba el resto, ¿sí? Imagínense claro. lo que le costaba al resto. Pero bueno, nada, contaba Nacho, octavos de final, Lanús pasaba la primera ronda, le ganaba a Bolívar 4-2 en el global y le tocaba a Guaraní en los cuartos de final, un rival paraguayo, un rival que por lo menos no tenía que viajar tanto, y bueno, no tenía que afrontar altura. Ya eran cosas para tener en cuenta. Y un rival que te había sacado de encima el Fluminense, con lo cual por un lado decís que bueno, me sacó de encima un brasileño, pero por el otro lado decís, ¿quiénes son estos que sacaron a un brasileño, no? Porque están las dos cosas, ¿no? Sí, Como claro. por un lado el alivio y por el otro, ¿estos quiénes son?
bueno, por suerte Lanús pudo resolver esta eliminatoria ya en el partido de ida, jugando en Paraguay. Se lleva una victoria de 2-0, que ya si dijimos que perder por un gol era bueno, imagínense ganar y por 2 goles de visitante era solo un papelón, una humillación histórica o un robo a mano armada podía sacarte la clasificación de las manos. Después Lanús fue como local y lo terminó de aplastar a Guaraní por 6-2. La serie nunca estuvo en riesgo, creo que los 2 goles paraguayos llegan cuando ya iba 3-0 el partido de vuelta, con lo cual el global ya estaba 5-0. El resultado nunca estuvo en peligro, y Lanús aseguraba el pase a una semifinal, obviamente la primera semifinal internacional de su historia, y acá sí iba a tener un rival conocido que iba a ser Rosario Central, un Rosario Central que había clasificado por ser el último campeón de la Copa Conmebol. O sea que teníamos Tal un cual. duelo argentino en la semifinal. Sí, sí, pensaba en ese Rosario Central que también tenía a ver, es otra gran historia que algún día haremos en Grandes Equipos y nuestro podcast, ¿no? Que revierte aquella final de ida donde pierde 4-0, gana 4-0 a la vuelta y termina consagrándose. Bueno, una historia de película, realmente esa sí es para hacer una película completamente, solo esa final, pero nada, accedía como campeón reinante a la Copa Conmebol. Lanús tenía lo que pasa siempre cuando te toca un equipo argentino en una competencia internacional. Primero que es un partido que tiene un sabor distinto a cualquier partido de liga. Vos te puedes enfrentar con el mismo rival a la semana y el partido no tuvo nada que ver. Segundo, eh, te conoces, te conocen, el estudio que hay del rival es mucho más grande que cualquier equipo de otro país, mucho más en esta época por todo lo que acabamos de decir antes, ¿sí? O sea, vos acá, cuando el fútbol todavía era normal, jugabas contra Central una vez en Rosario y una vez venía a tu casa, porque en esa época, por lo menos con todos, jugaba 2 veces por año, cuando el Exacto. fútbol todavía era normalito, razón por la cual había un conocimiento muy grande de lo que era, bueno, el equipo de rival. Lanús se hace fuerte, tiene una muy buena localía, gana el primer partido por 3-0 y bueno, no digo que medio empieza a sentenciar la cosa, pero nada, dice, para la vuelta, para que yo pierda va a ser muy difícil, sobre todo porque si algo ha caracterizado a los equipos de Cooper, Nacho, obviamente va a haber ejemplos en contra, pero solían ser equipos ordenados, digo, no, Sí, no, no sí, de sí, sí. mucho descontrol, sino que Cooper de verdad era el ABC del fútbol, lo armaba todo de atrás para adelante de verdad. Sí. Bueno, Vamos a, por eso por ahí no goza del cariño de algunos genios como el querido Gordo Ronaldo, que todavía tiene una disputa con el técnico argentino. Exacto, voy a decir cómo se lo consideraba a este equipo de Lanús, que era como se le llamaba a los equipos defensivos en los 90, que era sólido. Un equipo era sólido era Claro, porque jugaban todos atrás, te cagaban a patada, pero mantenían el cero, entonces un equipo sólido. Bueno, Lanús era de esos equipos sólidos, pero que además tenía jugadores de gran pie adelante. Bueno, ya mencionó varios, Dani, voy a mencionarlos todos de una, para que quede claro. Mena que tenía un misil en el pie, tenía muchísima llegada al gol. tremendo. El Mencho Mena. El Mencho Mena, una bestia. Después estaba Iba Gaza, Hugo Morales, Walter Collete. Estamos hablando de 3 tipos con una categoría espectacular. Y adelante, Enría y el Chupa López. Y como primer suplente, el Pejerrey Belloso. Hoy presidente de Central, bueno, en ese momento era delantero de Lanús y un muy buen delantero, un delantero muy veloz, con mucha potencia, con lo cual Lanús tenía del medio para adelante un montón de material. Bueno, ya habíamos visto el potencial: 4 goles a Bolívar jugando con suplentes, 6 goles a Guaraní, también con una formación alternativa. Llegaba a esta serie con 12 goles en 4 partidos, y, como dijo Dani, el 3-0 en la ida, con un poco de ayuda y de complicidad de Central, porque los primeros 2 goles son en contra, un cabezazo para atrás del Polillita da Silva, de Boquellada, su arquero. Polillita da Silva, que estaba acostumbrado a hacer golazos, bueno, se le hacía en contra, no iba a ser la excepción, también iba a ser un golazo. Y después uno del Petaco Carbonari, también un centro atrás, y el Petaco la clavó en un ángulo tratando de despejarla, así que con un poco de complicidad. Luego, justamente Mena con un remate desde afuera, que también se debía en un jugador central, marca el 3-0, con lo cual es un 3-0, no digo mentiroso porque Lanús lo gana bien, pero 2 goles en contra y otro con un desvío. La verdad que si sos hincha central, un poco te querés matar, es como ninguno de los 3 tiros fue al arco y fueron 3 goles. Sí, tal cual, increíble. Bueno, de esas cosas que pasan cuando también los planetas se alinean y haces bien tu laburo y las cosas te ayudan para que salga, ¿no? Cuando venís iluminado para que la cosa salga bien,
Decíamos, esto fue el 30 de octubre del 96, la revancha se iba a demorar 14 días y recién el 13 de noviembre de ese mismo año Lanús iba a jugar en el Estadio Gigante de Arroyito, iba a viajar a Rosario para jugar contra Rosario Central, partido Sí, que también arranca de manera favorable, mete un gol que es un poco la sacudida final del encuentro, me parece, Nacho. sí, sí, un central que básicamente en su cabeza resonaba. El año pasado dimos vuelta a una final que perdíamos 4-0 en Arroyito, si ganamos 4-0 nosotros, bueno, deben haber hecho 3 goles, no es imposible, ya levantamos 4, pero antes de los 5 minutos de juego, JJ Cerrizuela puso el 1-0, con lo cual era el 4-0 en el global, con lo cual ahí sí Central ya estaba obligado a meter 4 goles de local otra vez. Cardetti lo empató rápidamente, pero bueno, luego el partido se fue diluyendo un poco. Lanús volvió a ser ese equipo sólido, como dijimos, ese equipo bien cerradito atrás, y ya en el segundo tiempo lo terminó liquidando, faltando poco, con goles de su 9 de área, Chupa López, y justamente el mencionado Belloso. Sí, vemos jugadores y vemos nombres con mucha historia, ¿no? Cuando nombremos la formación de la final vamos a ver que hay muchos que tocaron selección argentina, hay muchos que jugaron en equipos grandes, hay muchos que jugaron en Europa. Digo, es un equipo de Lanús que fue, bueno, un verdadero semillero que se despegó por muchas partes del fútbol de aquellos años. Pero nada, por eso es un equipo histórico que, como lo hemos explicado tantas veces en esta sección, no necesariamente un equipo es histórico por haber ganado mucho, ¿sí? Sino porque permanece en la memoria popular. De hecho, hemos tenido ejemplos de equipos que ni siquiera han logrado levantar un título. Holanda del 74, Gimnasia de Grima del Plata en los 90, recuerdo aquel Quilmes que perdió las finales del ascenso, equipos que nos ha tocado y nos ha gustado hablar de ellos, porque está bueno también recordar a aquellos que, bueno, dejaron su sello desde alguna forma, y este Lanús logró hacer eso en una época donde pensemos que es contemporáneo a un Vélez ultra ganador en los 90, a un River demoledor en estos mismos años, ganando Copa Libertadores, Supercopa, un tricampeonato local, ¿sí? Bueno, es un poquito anterior al Boca de Bianchi, pero es contemporáneo al Boca de Maradona, al Boca del 95-96. Bueno, el Gimnasia de los subcampeonatos, el Gimnasia de los Mellizos, son todos equipos que El Vélez forman Bianchi, parte. San Lorenzo del Bambino, Sí, era, sí, era una total, liga de primera división muy competitiva. total. Digo, pensemos que en todo esto Lanús se pudo hacer su lugar y lograba desde esta victoria de 6-1 en el global contra Rosario Central su pase a la final de la Copa Conmebol, donde iba a jugar nada más y nada menos que contra Santa Fe, que en aquel momento era Independiente Santa Fe para nosotros, Nacho. ¿Sí? Sí, El Santa Fe solo es como después. ¿Sí? En aquel momento era Independiente Santa Fe de Bogotá. así es. Y bueno, la final de ida, Independiente Santa Fe, que venía de dejar el camino a dos brasileños, primera ronda a un venezolano, pero luego se había cargado dos brasileños en fila, con lo cual llegaba también con los mismos pergaminos que Lanús había sacado el último campeón y había sacado a Guaraní ganando los dos partidos claramente, y después dando vuelta a una serie contra los bolivianos, con lo cual era un duelo para el Claro Halcón, es una linda final de Conmebol que iba a arrancar en el estadio de Lanús primero. Vamos con las imágenes si querés. Dale. Bien, primero, acá, bueno, estos penales que se cobraban cuando eras local, eh, digo, no digo que favorecieron a Lanús, van a ver el partido de vuelta, van a ver algo aún más escandaloso, pero digo, toquecito y vos te caías adentro del área con algún jugador estirado y era penal, no había duda. Sí, tal Digo, cual. el Mencho Mena, van a ver, Sí, la pelota. básicamente era una sentencia de muerte que separaba al Mencho Mena delante de la pelota en un penal. Así que el arquero que era la estrella de Santa Fe, que era Rafael Dudamel, el arquero venezolano, bueno, se hizo un poco de lugar y Mena lo finiquitó con un verdadero. Misil. Sí, misil, lo dice bien Nacho. Nada, no Además, había mucho para hacer. buena época de chuteadores de penales. Estaba bueno, Chilaver que también te asesinaba, estaba Carbonari que te asesinaba, estaba Mena que te asesinaba, Neto que te asesinaba. Básicamente en esa época era matalo. Si era Sí, ataje, que no ataja más en su vida. sí, tal cual. Y pensaba en la camiseta de Lanús, ¿no? Una camiseta bien granate, bien característica de los años 90, que permaneció mucho tiempo con la misma publicidad. Bueno, ahí ya vemos imágenes del segundo tiempo, donde el equipo comandado por Héctor Cooper iba a intentar
iba a lograr ampliar la ventaja con un gol de cabeza del más chiquito de todos, el Caño Ibagaza. Aprovechaba, bueno, desatenciones en la marca y de cabeza en el punto penal con un cabezazo picándola en el piso como corresponde, cabezazo haciéndola picar, hacía que la pelota se aleje de Rafael Dudamel y ponía el 2-0 para Lanús. Fíjense esto que marcaba Nacho antes, ¿no? Ibagaza va festejando como corriendo para la mitad de la cancha con el 2-0, porque con el 2-0 no nos alcanza para ir tranquilos afuera. O sea, vamos a buscar más goles. Una cosa muy particular de lo que era el fútbol de aquellos años, de cómo se consideraba cuando alguien era local y alguien era visitante. Vemos ahí imágenes de la vieja fortaleza y bueno, una muy buena victoria de Lanús que ponía la piedra fundamental para viajar a Colombia a intentar coronar en esta Copa Conmebol 1996. Pensaba Nachito, esto es finales de noviembre del 96, vemos la formación de Lanús, Carlos Roa, JJ Cerrizuela, Falaschi, Siviero, Bresán, el Mencho Mena, Caravero, Collete, Ibagaza, Enría y Ariel López. Toda la vida se lo etiquetó de técnico defensivo a Cooper. Tiene que llevar esa formación y mostrarla así. Digan, che, no me digan más defensivo, viejo. Pero fuera de broma, realmente era un equipo muy prolijo, aquel de Cooper, aquel de Lanús. Y nada, una muy buena victoria de local. Y fundamentalmente quería decir esto para cerrar, tanto con el equipo colombiano como con Lanús, es increíble y es muy de esa época la poca cantidad de extranjeros que había, Nacho. Sí. Pensemos que en Lanús ves todos jugadores argentinos, después termina ingresando Milton Coimbra, el boliviano en el segundo tiempo, y del lado del equipo colombiano lo mismo, todos colombianos salvo Dudamel, que era el arquero, que además era un arquero, digamos, era un arquero estrella en los 90, arquero que hacía goles, arquero que tenía mucho marketing, no era mal arquero, pero era un arquero, a ver, ¿cómo decirlo? Era muy de aquellos años, digo, pensamos que era una época donde Chilavera hacía goles de tiro libre y penal, Dudamel también pateaba tiros libres y penales, y Guita lo hacía en Colombia, digo, era como una moda muy de que bueno, era Nacho Sales, tal cual. Era como una moda de que los arqueros salgan y lo hagan y se animen a hacer algo más que solamente atajar, como si fuera poco atajar, ¿no? Pero tenían el plus de pegarle a los tiros libres. A ver, y Dudamel no pateaba solo penales, pateaba tiros libres y lo hacía bien. Tenía calidad para hacerlo. Recuerdo, le hace un gol a Argentina jugando eliminatorias a Pablo Caballero. Que bueno, no se lleva bien con los tiros libres, Caballero, jugando en la selección, y Dudamel le clavó un verdadero golazo, pero debemos decir que de este equipo colombiano era la figura. 5-2, sí. En Venezuela. Sí, tal cual. 5-2 y Dudamel festejó el gol como si fuera el gol del triunfo, no importa. Yo gané. La locura, bueno. Nada, muy de aquellos años. Pero bueno, volviendo a la Conmebol y cortando nuestras ramas que pueden llegar a ir muy lejos con Sino con Nacho, Lanús se encaraba la final de vuelta, 4 de diciembre del 96, en el Campín de Bogotá. Independiente Santa Fe iba a recibir al Granate para, bueno, una cita con la historia, ¿no? Verdaderamente, yo creo que Santa Fe sentía que lo daba vuelta. Creo que pensaba que se iba a terminar quedando con la Copa. Y digamos que, a ver, acá ya... Se hablaba de una escueta diferencia de Lanús, un 2-0 de local. Claro. Diferencia complicado a Bogotá a defender esta victoria con uñas y dientes. Recordamos que Lanús recuperaba sus dos laterales titulares porque Dani con la formación Cerrizuela y Bresán, bueno, Bresán no era titular, el titular era Armando González, que era el capitán del equipo, el capitán histórico de Lanús. Claro. Por derecha todavía jugaba Loza, JJ era un juvenil, si bien es una muy buena Copa Conmebol, era como el 4 suplente del equipo, que era muy bueno, que tenía mucho futuro, pero no tenía el puesto asegurado. De hecho, juega el Mundial Sub-20 al año siguiente. Claro. Para hablar de la edad. Ahí termina también de consagrarse y de hacer su carrera, que después lo lleva a Europa, a dos clubes grandes, etc. Tal cual, sin dudas. Nada, decíamos, Santa Fe sentía que lo daba vuelta. Lanús gozó, creo que,
como pocos equipos, de el apoyo del hincha promedio futbolero argentino que quería que Lanús vaya y gane. Digo, ya fue un partido que contó con una televisación en directo, obviamente, pero que fue muy seguido. Sobre todo, creo que la leyenda del año anterior de lo que había hecho Rosario Central hizo que, bueno, todos le empezaran a pensar, a prestar un poco más de atención a la Copa Conmebol y obviamente tener otra vez un equipo argentino en la final, hizo que, bueno, el futbolero promedio mirara con cariño un equipo que, como decíamos, 5 o 6 años antes estaba en el ascenso y ahora intentaba coronar no solo en el fútbol grande, sino en el fútbol internacional su primer logro. Vamos a ver imágenes de la final de vuelta entre Independiente Santa Fe y Lanús, 4 de diciembre de 1996, en el Campín de Bogotá. Bien, y si dijimos que el penalcito de la ida era un penalcito, esto, bueno, miren ese penal que cobran, 3 minutos iban. A los 3 minutos que cobran este penal, vos tenés que sacar a tu equipo hoy. En ese momento era normal. No cobraron penal afuera, nos lo iban a dar tarde o temprano, mejor que te lo den temprano y listo. Pero bueno, a los 3 minutos, Independiente Santa Fe ya tenía un penal a favor para ponerse a un gol en el global. Pero miren esto, nada, nada. Nada, ni mancha. Hoy en día, si el VAR llama para ver si es penal o no, lo amonesta al delantero por simular. Sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, vemos el gol de Francisco Whittingham. El 1-0 para Santa Fe a los 4 minutos. Y bueno, si Santa Fe tenía la sensación de que la diferencia de Lanús era poca, descontando los 4 minutos, dijo, este partido lo damos vuelta sí o sí. Bueno, nada, le quedaba mucho trabajo de Granate para aguantar el partido, para realmente demostrar y pelar los dientes y bancársela, porque se sabía que era un momento complicado. Sin embargo, bueno, iban a pasar los minutos y Lanús iba a sostener el resultado. El penal con seguridad fuerte al medio, donde casi no falla nunca, Nacho. Cuando el arquero se Sí, te queda parado, te querés matar, pero bueno, por una cuestión de identidad, los jugadores de campo no quieren patear ahí. Nada, vemos ahí algunas imágenes, Lanús jugando de blanco, con la misma camiseta que vimos antes, pero esta vez en su diseño alternativo, Huguito Morales con la 10, ahí una leyenda, Granate, Huguito, sí, sí, y sí. la marca deportiva que vestía Lanús, también con camisetas muy características en aquellos años, Nacho. Sí, sí, sí. Como vimos, bueno, el Mencho Mena no jugó este partido, lo jugó Juan Fernández D'Alessio, un volante con características un poco más defensivas, y Belloso entró en lugar de Enría. Un Belloso, Enría era un jugador, si bien era rápido y desbordaba bien, Belloso era un poco más rápido, más picante, más definidor, cosa de que si te queda una mandar a guardar. Creo que en eso pensó Cooper, un 4-4-2 con un mediocampo un poquito más defensivo, pero sin ceder la creación, y adelante dos puntas, lo más veloces posible para, si les queda una, por favor, hágalo. Tal cual. Veíamos ahí al Chupa López, que también estuvo cerca de pasar a River en aquellos años. Hubo toda una polémica por una revisión médica que supuestamente dio mal. Bueno, el Chupa también de una gran carrera. Lechuga Roa que iba a tener que trabajar. Un Lechuga Roa que iba a pegarle el salto de Lanús a Europa. Y después iba a ser el arquero de la selección en Francia 98. Pensemos lo que fue esto, ¿no? Cómo catapultó muchas carreras este Lanús. Huguito Morales también era un jugador que habitualmente era convocado a la selección argentina. Sí, sí, sí. Bueno, el Caño Bagaza también con un gran paso por el fútbol europeo. Nada, muchos de estos jugadores iban a terminar haciendo una muy buena carrera. Acá vemos la tapada de Lechuga, famoso por aquellos penales contra Inglaterra en el 98. Y acá una de las contras del equipo Granate, vestido de blanco aquel día, que, bueno, no puede terminar de concretar. Ahí lo vemos a el actual dirigente, presidente de Rosario Central, el Pejerrey Belloso, que se pierde una de las buenas chances que tuvo Lanús en el segundo tiempo. La televisación es bien de aquellos años, Nacho. Se ve una Sí, imagen apagada como la que veíamos de, de los equipos argentinos cuando jugaban en Colombia por allá. Acá ya, bueno, cerca del gracias final a del Enría. partido, chances claras, ¿no? Una chance clara del Cayo Enría que no termina de definir bien ante la salida de Dudamel. Y acá vemos que sobre el final del partido se le terminó abriendo en las contras
a Lanús, que con un Enría más finito hubiese podido, bueno, tener el gol de la tranquilidad y quizás haber cerrado antes y más tranquilo esta final de vuelta en suelo colombiano. Ya hay una luz completamente atrás con 5 defensores, línea de 5 había entrado JJ Cerrizuela, ya completamente defensivo. Bueno, el árbitro que termina el partido y se desata la locura con los jugadores de Lanús. Bueno, obviamente primer título internacional para el club Granate, muy festejado, muy merecido también, una gran copa hicieron. Bueno, el técnico justamente argentino, Pablo Centrone, hasta hace poco dirigió, en el 22 recuerdo dirigió a Chacarita, arrancó muy bien, después se cayó, fue técnico Racing, pero bueno, ahí todo el equipo Granate festejando. Lo que decía Dani de Roa, recordemos que el Mundial 98 fue un año y medio después, no es que pasó una eternidad, una Sí, vida, sí, fue tal cual. 18 meses después, Roa estaba atajándole un penal a David Batty en los octavos de final del Mundial. Tal cual, sin dudas, increíble lo que pasó aquella vez. Tengo el recuerdo difuso, capaz que me ayudás o capaz que te tiro un salvavidas de plomo, esperemos que sea lo primero. Cuando, cuando Roa se va al Mallorca, tiene una definición por penales en Copa del Rey, creo que es contra el Barcelona, donde también tiene una actuación muy Puede ser. destacada, y es en la previa del Mundial. Por eso es como que se lo tenía ya como un especialista, claramente. A ver, recordemos que el proceso de Daniel Pasarela, para ampliar un poco más lo que decíamos antes, a ver, tuvo un comienzo dubitativo, se termina de acomodar un poco justamente a mediados del 96 cuando termina de armar la base del juego olímpico, que es una Sí, selección sub-23 que termina siendo la base de la selección que después iba a jugar el Mundial, la selección, digamos así, de los pollos de pasarela, ¿sí? Jugadores que muchos habían pasado por sus manos en River o los conocía más de juveniles, eh, sumados a algunos que después tuvo que sumar obviamente por una cuestión de cartel, a pesar de que por ahí no estaban tan de acuerdo con la idea del técnico en aquel momento. Hay un partido muy importante con una victoria 1-0 con un gol del Piojo López en Colombia y a partir de ahí Argentina empieza a levantar una eliminatoria que no había arrancado del todo bien. Pero, a pesar de todo esto que acabo de decir, el problema grave que tuvo Pasarela durante todo su periodo fue el arquero. No sí, encontró el arquero nunca. A ver, empecemos de. En un momento fue Nacho González, parecía que se quedaba con el puesto. Después Argentina tuvo un problema grave en Bolivia, donde él tuvo un problema con un par de rivales, lo sancionaron por varias fechas. Convocó a un arquero Ojeda, que había jugado en Lanús acá, que había tenido buenas actuaciones en España. También jugó muy poquito, un partido, dos partidos. El arquero original de su proceso era Cristante, sí, que después tuvo un gran paso por el fútbol mexicano. Incluso llegó a convocar a Chiquito Bocio con Estudiantes en la B, rompiendo sí. algo que no había pasado nunca en la historia, que es que la selección argentina convocara a un jugador del ascenso. Bueno, imagínense todos estos nombres que acabamos de decir, y algunos más que me estoy olvidando seguramente. Pacet, Y Pacet ahí fue. está, bueno, Pacet, Burgos, Caballero, muchos arqueros, Pablito Caballero, que jugó eliminatorias también, y Bonano. el arco terminó siendo de Carlitos Roa, de Lechuga Roa, que casi que no había jugado mucho en el proceso, ¿sí? Terminó agarrando el arco sobre el final y terminó jugando el Mundial, y la verdad, terminó jugando un buen Mundial. Sí, sí. No se le puede caer demasiado, pero también tuvo un paso corto por el arco de la selección porque su periodo no se extendió por cuestiones religiosas en el fútbol profesional mucho tiempo más. Después tuvo una vuelta, pero ya no a grandes niveles en los grandes equipos. Pero nada, muy interesante ver todas estas imágenes del fútbol bien noventoso y este gran título, el primer título del Granate, del Lanús campeón de la Copa Conmebol 1996. Nachito, nada, todo para Sí, destacar de este gran equipo que dirigido por Cooper, nada, ponía su sello en la historia y marcaba creo que la piedra fundacional para todo lo que vino después en Lanús, títulos que llegaron después de más de una década, que en los últimos 10, 12, 15 años, 20 años, parecen una cosa normal, pero que me parece que cuando miramos para atrás, todo nos lleva a esta Copa Conmebol y si vamos un poquito más atrás, nos lleva al comienzo de todo, que es aquel ascenso en 1990, cuando Lanús
se empieza a consolidar en primera división. Sí, dos temas por tocar. El primero, Roa en Mallorca, es que le ataja a penales a Rivaldo y a Figo en la final de la Copa del Rey, que termina perdiendo en Mallorca. El Mallorca no logra ganar esa Copa Claro, del Rey, la pierde, ahí pero está, después, pero post mundial le gana la Supercopa, no por penales, le gana creo que 2-0, 2-1 al Barcelona, que había sido campeón de todo, entonces juega la Supercopa contra el subcampeón de la Copa del Rey, que era el Mallorca, con lo cual, bueno, el Mallorca le gana la Supercopa, pierde la Copa del Rey, ese día Lechuga Roa la ataja a Rivaldo y a Figo, nada más ni nada menos, los penales, así que llegó con un poquito de confianza al Mundial, parece. Y lo otro que quería mencionar es que cuando Lanús gana la Conmebol 96, también sale tercero el campeonato. O sea, Lanús metió 3 terceros puestos consecutivos, ¿no? 95, tal 96, cual. 96. Y además metió la Conmebol. Es más, en el año 96, año calendario, fue el equipo argentino que más puntos sumó. Tal cual, sí, sí, increíble, nada, pensemos que ese es el dato, me parece, que demuestra lo fuerte que era este equipo. En las 38 fechas jugadas en 1996 fue el mejor equipo Lanús, claramente en aquellos años la tabla anual no se contaba así, sino que era una temporada como la europea. Si se jugara como se juega en el día de hoy, Lanús sería el campeón de la tabla anual, ¿no? Claro, Pero nada más que imaginemos que con un título no como el que le dieron a Central, sino un título arreglado desde antes. Un título que ya en la previa todos supieran. Pero realmente, nada, para destacar este dato que da Nacho, el mejor equipo en la tabla general del año calendario y además un título internacional en el medio. Bueno, nada, jamás sabremos qué hubiese pasado si podría haber sorprendido sobre el final de este Apertura 96 en caso de no estar en la Comebol. Bueno, no se sabe nunca cuánto puede influir la doble competencia en un plantel corto como tenía Lanús. Por suerte terminó quedándose con algo y pudo coronar un año que realmente había sido muy, muy bueno. sí. La realidad es que, bueno, llega el año siguiente del 11 al 97, es de este periodo que estamos viendo, ¿no? Que es casi 95, 96 hasta el 98, es el peorcito, tiene dos campeonatos de mitad de tabla en el 97 y además sufre la partida luego de Héctor Cooper, que se va a dirigir al Mallorca en el año 97, pero deja a su querido ayudante Mario Gómez, como director técnico de Lanús, que después lo va a acompañar en Mallorca como asistente técnico, esas cosas que pasaban en los 90, que era, bueno, queda el segundo al mando y después el segundo al mando se sumará con el primero para que el otro equipo consiga un entrenador en el medio. Bueno, todo, cosas que hoy diríamos que es raro. Es como que se vaya, no sé, Coudet de River y quede Ariel Broggi como asistente de campo una temporada hasta que Ariel Broggi vaya con Coudet o Musto, no sé, alguno de los ayudantes Coudet, digan cualquiera, que ustedes quieran. Decisión rara, pero bueno, Mario Gómez hizo cargo de Lanús para la segunda mitad del 97, un año que no es bueno para Lanús, o sea, digo, no es bueno comparado que venía de 3 terceros puestos y una Copa Conmebol, en lo que era antes de eso, eran años normales de Lanús en primera, hasta te diría bueno, porque venía de ascenso, descenso, primera B, pero bueno, de lo que estamos viendo fue de lo peorcito, pero ya se estaba preparando de vuelta, ¿no? La Copa Conmebol 97, porque Lanús iba a jugarla como campeón de la Copa Conmebol 96. Bueno, y acá una historia un poco diferente, obviamente Lanús no logra concretar, no logra ser campeón, pero se da dos gustos. El primero es el de eliminar por primera vez un equipo brasileño, que es el Vitoria, al cual elimina en la segunda ronda, y luego otra vez dejar el camino al otro argentino en la competición, que en este caso era Colón de Santa Fe, bueno, justo Dani lo mencionó, ¿no? Uno de los Colón que era de sus equipos con los 90 metía miedo, que de local era fuertísimo. Bueno, Lanús también lo limpia, se lo saca de encima y se logra meter en la final contra Atlético Mineiro, lo que sería, bueno, un partido picante, polémico, no sé cómo querés decirlo, Dani. No, tremendo partido. Nada, con un clima muy caldeado. Lanús, que había perdido la final de ida con una gran diferencia, sabía que tenía que hacer un gasto grande acá. Y acá es, bueno, uno de los descalabros más grandes que yo vi en mi vida, realmente en una cancha. Eh, Nada, sabemos de muchas historias de Copa Libertadores donde casi que no hay imágenes. Hablamos de principios de los 80, finales de los 70, los años 60, con, bueno, descalabros, peleas, múltiples expulsados, pero acá esta es una de las últimas grandes
que se ven dos equipos a las trompadas limpias, porque no hay otra forma de decirlo, con un escándalo total, donde ya no sabés quién es quién, se podían identificar algunos nombres y algunas caras, principalmente, bueno, alguien que llegaba a Lanús para el final de su carrera, que es Oscar Ruggeri, que él cuenta que terminan siendo leve la sanción que recibe porque dice que se va a retirar. Si no, probablemente hubiese sido aún peor la sanción que tuvo el ex capitán de la selección argentina, que nada, terminó siendo quizás, digo, no por pegarle demasiado, pero lo opuesto para lo que fue, ¿no? Iba como para decir, acompañar el crecimiento de algunos chicos y Ruggeri se terminó agarrando trompadas sobre el final de su carrera en una final contra Atlético Mineiro. Nada, vemos un equipo de Lanús que ya tenía algunas bajas sensibles respecto del de un año atrás, pero aún tenía un equipo competitivo. Pero realmente nada, lo que pasó este día fue tremendo, donde nada, un tipo como Ruggeri con tanta experiencia no se bancó perder y terminó pasando lo peor que lo peor que te puede pasar. Perdón, yo me expresé mal. El problema es en la final de ida, no en la final de vuelta. Claro. Donde Lanús termina siendo goleado de local. Imagínense lo que fue jugar la vuelta, pues. Nada, tremendo, Nacho. Tremendo el descalabro y tremendo lo que fue ver la imagen de esto. Esta imagen bien específica, que era la que tomaba la cámara, que era para filmar los partidos, donde se ve la manga y la puerta del vestuario y los jugadores agarrándose a trompadas ahí, pegado al alambre con la gente. Una cosa, bueno, tristísima, una imagen muy fea, que nada, tiene que ver con algo que a veces tiene que quedar en el campo y en este caso no quedó en el campo, sino que trascendió a aquel lugar. Sí, acá lo que quería aclarar era que, primero, sí, fue en la final de ida disputada en Lanús, donde Mineiro ya le pega un baile terrible a Lanús. Exacto. Le gana 4-1. Todavía dirigido por Oscar Garré, después agarraría a Mario Gómez, que era el ayudante de, de Cooper, como dijimos. Y acá lo que yo quería remarcar es un Ruggeri al que ninguna cámara captó tirando una piña. Un hombre que hizo su carrera diciendo que le iba a pegar a todos, nunca le pegó a nadie. Acá tampoco se vio una imagen, así como quiso pegarle a Chilaver y justo últimamente bajó la pierna. Bueno, quedará en la historia a ver si Ruggeri alguna vez le pegó a alguien. Dudo que ahora ya lo haga, pero bueno. Acá fue expulsado también Ibagaza y el Chupa López. Hubo 3 expulsados, Ruggeri, Ibagaza y el Chupa López. Ruggeri por iniciar todo, y después Ibagaza y el Chupa López por pegarle a todo lo que se movía, que no tenía una casaca de Lanús. Es más, anécdota al margen, el Chupa López, poco tiempo después de jugar en Europa, vuelve a San Lorenzo, juega toda la fase inicial de la Copa Mercosur, inclusive marca un gol muy importante a Boca en un partido que San Lorenzo gana 1-0. Me acuerdo. Y el Chupa López estaba suspendido, no podía jugar, y cuando los equipos rivales de San Lorenzo, que San Lorenzo avanza como primero de grupo, cuando presentan el reclamo, les dicen, bueno, tienen razón, pero tienen 72 horas para pelear, para apelar. Y como ya pasó toda la ronda, ya está, no pueden apelar, con lo cual San Lorenzo avanzó con el Chupa López suspendido, que no pudo jugar cuarto de final porque tenía 8 partidos de suspensión. O sea, los 6 del grupo los jugó y los 2 de octavos de final no los pudo jugar por suspensión. Una cosa bien de los 90 también, porque tampoco había la información que hay hoy en día. Un jugador se iba y volvía y no te acordabas si estaba suspendido. No había 45.000 periodistas o 45.000 medios gráficos diciendo acuérdense que la última vez que Chupa López... Yo creo que ni Chupa López debía acordarse que estaba suspendido o debía pensar que cuando él no estaba las fechas corrían, no sé, andás a ver. Entonces él tampoco debe haber sabido que estaba suspendido, y si lo sabía y se hizo el boludo, excelente, excelente guardada de secreto porque todos se dieron cuenta tarde. Sí, tal cual. A ver, hay un caso muy específico de eso y tiene que ver con quizás el más grande jugador de todos los tiempos, por lo menos para mí sí, que Maradona, la expulsión de 1982 por la patada a Batista contra Brasil, nunca cumple la suspensión, ¿sí? O sea, fue una fecha que quedó, lo expulsaron en un mundial y jamás cumplió la suspensión. Miren lo que pasó ahora con los jugadores argentinos y la sanción que salió después de la final, ¿no? Donde algunos no fueron expulsados, a ver, no fueron expulsados en el partido, sacando a Enzo Fernández, ¿no? Si hubo un informe fue a la posteriori de que terminó el partido. En aquel momento a Diego lo expulsa, en Argentina queda eliminado y nunca cumplió la suspensión y nadie fue a revisar nunca jamás si algún día iba a cumplirla o pasaba algo por el estilo. Bueno, en este caso lo que cuenta Nacho es increíble, pero es cierto y es muy de fútbol de aquellos años. Nada, tremendo. Una fea imagen, la de la final de vuelta, la de la final de ida, perdón, entre Mineiro y Lanús,
en 1997. Nada, y sobre todo pensaba, digo, yo lo dije al revés, pero digo, imagínate jugar la vuelta después de ese clima, Nacho. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, Tremendo sí. pensar en tener que armar un partido en la cabeza de los jugadores, en la cabeza del entrenador, sabiendo que te golearon en la ida, que fue un desastre, un descalabro de todos lados, y que tenés que ir a Brasil a ver, qué sé yo, a ver qué pasa, a ver si te da para remontarlo o por lo menos no comerte una Sí, goleada de no vuelta en comerte otro. contra. No comerte otro papelón, yo creo que termina siendo el objetivo, ¿no? Como, che, no nos vayamos con un global de 8-0, 9-0, bueno, a 1, 8-1, 9-1, porque es un papelón. Tratemos de, si perdemos, perder por un gol, tratemos de empatarlo. Bueno, finalmente Lanús empata, totalmente anecdótico, pero bueno, logra llevarse al menos una derrota de 5-2 en el global. Normal, te pasaron por arriba, pero listo, hubo un partido que fue parejo. Eh, pero sí, una final completamente desvirtuada, tenías 3 jugadores expulsados, perdiste de local por 3 goles, cambiaste el técnico en el medio, eran demasiadas cosas raras como para darle, porque Garré asume cuando se va a Cooper, Garré no le va bien en el torneo local, como ya vimos, la Copa Conmebol después de este escándalo renuncia y le asume otro técnico en el medio de la final. Hicieron la gran Túnez en el Mundial, que perdió un partido, dinamitó todo y pusieron otro para jugar el resto del partido. Eh, claro, Túnez lo hizo en el 98, lo hizo ahora en este Mundial. Bueno, difícil concentrarte para una final y ponerlo en perspectiva, pero empató, terminó subcampeón, no hubo ningún disturbio, al menos conocido, en la final de vuelta, terminó como terminó, y Lanús se llevó, bueno, un meritorio segundo puesto, y era difícil en ese año repetir torneo internacional, hoy en día lo sigue siendo, no recuerdo, tal vez, Dani corregime, pero creo que el último bicampeón, por ejemplo, de Libertadores fue Boca, en el 2000, no recuerdo otro, creo que ni Palmeiras ni Flamengo últimamente han ganado 2 seguidas. Yo creo que Palmeiras sí, que ¿Sí? ganó dos seguidas, pero creo que en el medio Palmeiras ganó dos seguidas, tengo por lo menos ese recuerdo difuso de que le sacó el Puede récord ser, a puede ser. Boca. Pero, pero nada, claramente no es fácil repetir. Es algo que ha pasado mucho en el fútbol argentino, no, en el fútbol sudamericano, desde que cambió el sistema este que existía en algún momento cuando el campeón, bueno, evitaba jugar todas las rondas, ¿no? Recordemos que hasta el viejo formato de Copa Libertadores, el campeón entraba en algún momento con el campeonato ya avanzado, cosa que hace muchos años no pasa más y a partir de ahí la cantidad de campeones que repiten es, bueno, muy difícil de sostener. También pasa esto de que cuando un equipo es exitoso, los jugadores, bueno, se terminan yendo. Hablamos de que tenemos un mercado exportador, ¿no? Lo hemos dicho tantas veces. Acá es muy difícil sostener un equipo en los años y eso también hace que todo sea más difícil o que sea más difícil repetir. Eh, bueno, nada, es anecdótico, pero está muy bueno esto que marca Nacho, de que un equipo que había sido campeón el año anterior defiende su título llegando a la final, se le termina escapando por mucho, no estuvo lejos de repetir, pero sí, por lo menos le tocó de vuelta jugar la final de la Copa Conmebol. Para cerrar nos queda bueno, quizás la última chance clara de poder ser campeón del fútbol local de aquellos años, que es lo que pasa en el Clausura 98. Lanús con Mario Gómez como entrenador termina segundo del Clausura 98, aquel torneo que gana el equipo de Bielsa, el Sí, Vélez de Bielsa, antes del Mundial. exactamente, estamos hablando del torneo Clausura 98, dirigido, como bien dijiste, por Mario Gómez. Bueno, Lanús termina segundo con un nombre nuevo, ¿no? De los que estamos viendo acá, que es el famoso Facha Bartet. Un Facha Bartet que El se despachó Facha. con 13 goles en ese campeonato. No pudo ser goleador porque tuvo un magnífico Roberto Sosa en Jiménez de la Plata con 17 goles, pero un Facha Bartet que ya arrancó el campeonato. Recordemos, la primera fecha de Lanús arranca puntero, no por puntos, sino por diferencia de gol, porque le gana 4-0 a River en el Monumental con 2 goles del Facha Bartel. Otro creo que de Siviero de cabeza y el otro de un excelente volante izquierdo. Al menos a mí me encantaba, siempre lo pedí para San Lorenzo, nunca llegó, que era Julián Kmet, el Met. jugador de ascendencia ucraniana. A mí me encantaba. Otro que tenía una pegada, que si le pegaba al arco mejor movete, porque si te llega a pegar, te sacaba medio cuerpo. Un volante con mucha llegada al gol, un volante zurdo, muy bueno. Pero bueno, otro gran equipo ya con un JJ Cerrizuela establecido. También jugaba, bueno, Pininito Más, el hijo de Pinino Más. Ya con alguna renovación, muchos de esos jugadores se habían ido, mismo con Cooper.
a jugar al Mallorca, pero mantenía la base. El arquero, si no me falla la memoria, era Burela, Rodrigo Burela, que había reemplazado a Lechuga Roa. Pero no, un gran Lanús que con un Bartelta intratable y ya habiendo arrancado con un 4-0 a River en el Monumental, logra hacer una gran campaña en la que, bueno, termina en un meritorio segundo puesto, otra vez, lamentablemente, de Vélez, que le saca 6 puntos de diferencia, pero un Lanús que pierde un solo partido en el campeonato. Tal cual. Pensaba en el Facha Bartel que después fue, bueno, en ese momento fue comprado como una estrella por la Roma Así es. para jugar en el año 98 y después tuvo el problema con los pasaportes. Fue Sí, uno de los argentinos con aquel, bueno, tema de los pasaportes que supuestamente estaban tocados para que tuvieran algún pariente y convertirse en comunitarios. Bueno, una causa pesada de comienzos de los años 2000, pero nada, una aparición tremenda la del Facha que nada, terminó siendo un goleador tremendo para Lanús. Venía de All Boys, si no me equivoco, del ascenso argentino y bueno, pisa fuerte en primera división con un gran año y un gran campeonato donde termina ahí como uno de los goleadores del campeonato argentino. Y decíamos, fútbol de exportación de aquellos años, Pampa Sosa termina primero y después también tuvo un gran periodo en Italia y Bartel lo mismo, comprado por la sí, Roma. Pensemos, un equipo que siempre intentaba pelear el título, tenía que poner el billete y lo ponía por Bartel. Digo, miremos cómo miraban el fútbol argentino en aquellos años, sobre todo la Serie A italiana, que era la mejor liga del mundo. Pero bueno, nada, me parece que este recorrido, Nachito, está bueno para hacerlo. Hemos disfrutado de hacerlo, nos ha mostrado un Lanús que en 7, 8 años, bueno, atravesó todo tipo de vivencias, de ser un equipo que asciende, desciende, vuelve a ascender, a permanecer en primera división, convertirse en uno de los protagonistas del campeonato argentino, hacerse un lugar en aquellos años 90 donde River, Vélez, San Lorenzo, Boca, Independiente, todos tuvieron su periodo, todos tuvieron su momento, y sin embargo Lanús también en un momento de 2, 3, 4 años terminó siendo como, bueno, uno de los protagonistas de aquellos años. Vemos acá la placa muy buena donde nos muestra toda esta evolución ahí está, el descenso por la 18ª posición en la primera división, cuando pierde la categoría en el año 90-91, condenado por el promedio de aquellos años, su vuelta después de ser campeón de la B Nacional en el 1992 de la mano de Miguel Ángel Russo, como lo decíamos antes, y ahí vemos, ¿no? Un periodo de consolidación en primera entre 1992 y 1994, el que analizamos nosotros, 95-98 podemos decir, donde vemos 3 terceros puestos, vemos este equipo subcampeón, en el 97 quizás el punto más bajo, después de haber sido campeón, ¿no? Después de haber ganado la Copa Conmebol, también se entiende un sí. poco Y de llegar a relajarse. final. Sí, tal cual digo, pero aparte digo, de relajarse, de que se te vayan muchos valores, de que se te vaya el entrenador, de interrumpir un poco el periodo. Y bueno, ya después de este periodo y después de esto que pasó con Mario Gómez, donde sale su campeón del 98 y es cuarto en la apertura 98, ahí sí vemos un bajón de Lanús que después llegó a coquetear con el descenso a comienzos de los años 2000. Recuerdo cuando jugó la promoción con el profe Córdoba como entrenador, y igualmente supo salir de ese lugar y nada, menos de 5 años después estaba saliendo campeón por primera vez en la historia del club en aquel momento en la cancha de Boca con Ramón Cabrero como entrenador, y después todo lo que le ha pasado de aquellos años para acá, ¿no? Hemos visto equipos muy buenos, lo hemos visto llegar a lo más alto de la Copa Sudamericana, a la final de la Copa Libertadores. Bueno, Muy no es cerca tuvo. poco, no es A poco la lo final de que, Libertadores, cargándose a River y a San Lorenzo del camino, ¿no? sí, River que sí, se hizo tal cual. campeón en 2015 y San Lorenzo en 2014. Lanús, 2 años y 3 años después de eso, se los cargó a los dos. A los dos les dio vuelta a la serie y llegó a la final contra un gremio excelente que realmente fue superior. Pero nada que envidiarle Lanús a ese gremio en cuanto a calidad técnica y en cuanto a juego. Bueno, siempre tiene que haber un ganador, no pueden ganar los dos, pero hizo un campañón Lanús en esa Libertadores, merecía coronarla, pero bueno, Gremio fue demasiado para ese Lanús.
Sí, a ver, y perdón que lo mencione, pero le digo, perdona Nacho, no perdona a la gente que nos está viendo. Eh, la final contra San Lorenzo en cancha de River, Es un lo baile. que jugó Lanús, a ver, pero aparte de lo que jugaba ese equipo de Lanús, un periodo corto quizás, pero que Sí, nada, sí, sí. sentó las bases de un momento muy bueno en la institución. Nada, me parece que a veces, nada, romper algo, volverlo a armar, volver a armar equipos buenos, volver a armar sociedades buenas, entrenadores que estén justo en lo que necesita un equipo, un plantel, una institución, no es fácil de armar, claramente hay una seriedad dirigencial que Lanús hace que todo esto se lo pueda permitir y bueno, han tenido mucho éxito en cuanto a las búsquedas de ese estilo y a partir de ahí se pueden explicar un poco más los, los triunfos, los hechos, los momentos buenos a nivel institucional y deportivo en los últimos 35 años, sobre todo cuando hablas con los periodistas que lo vieron en el ascenso, periodistas que hoy tienen 50 y pico, 60 años y te dicen, la diferencia de Lanús con el resto es que cada vez que venís al club hay algo nuevo, ¿no? Sí, o sea, está pensado en pos de eso. Y la verdad que, nada, desde el lugar donde hablamos de un fútbol argentino, donde todos te dicen, che, tal no paga los sueldos, o tal paga atrasado, o tal tiene este problema, o tal tiene tal otro, quizás pueda tenerlo Lanús de manera momentánea, o quizás no dice alguno que está en el día a día, che, mira, tal cosa nos hace un poco de ruido, realmente no está bajo los reflectores de los mayores líos que hay en Argentina Lanús, sino que tiene por lo menos desde hace mucho tiempo el cartel de equipo serio, Nacho, de Sí, institución seria. Y nada, no es fácil ganártelo en un país con, bueno, las vicisitudes que tiene Argentina. ni hablar. Esa Libertadores sí me quedo pensando, más que nada porque mencionaste el 2016, en ese equipo el que nos pintó la cara fue Almirón, porque hace poco jugó un mundial con Paraguay. Yo creo que si se quedaba en el 17, obviamente contrafáctico, imposible saberlo, pero yo creo que ese Lanús se lleva a la Libertadores con Almirón en el equipo. Ese Almirón, ¿no? El Sí, Almirón tal de cual. Sí, 2017. sí. Sí, tal cual. Sí, sí, coincido. El Almirón que se podía tapar la boca en esos años. No tenía Todavía, problema. todavía podía estar sin que lo echen, o al menos sin ser el único expulsado, ¿no? Porque después otros lo hacen y no Sí, pasa nada. Almirón, tal cual, pobre. como diría mi viejo, la ligó por buen tipo, Almirón en el Mundial. Pobre, pobre Almirón. Nada, jugador paraguayo con un talento tremendo que, nada, fue de las figuras de aquel momento y aparte era muy joven, Sí, sí, sí. Nacho en aquel Creo que equipo, tenía era 20 muy, muy años. joven. Sí, muy, muy joven. Bueno, y acá vemos ya la imagen contemporánea, podemos decir, de Lanús de los últimos años, con todos los títulos obtenidos en estas últimas 2 décadas, varios referentes de la historia del Club Granate. Uno a veces pierde eso de noción, de decir, che, no parecen que hayan sido tan importantes porque uno los vio jugar, entonces decís, ¿qué tan importante o qué tanto fueron o qué no fueron? O si uno tiene una cosa desproporcionada porque los vio, sin embargo, cuando uno va a los números, ve que lo de Sand, ve que lo de Velázquez, ve que lo de Acosta son números tremendos y bueno, nada, ahí lo vemos levantando las copas más importantes de la historia del club. Sí, Pepe Sant, 173 goles en Lanús, una locura. Más que nada por la época en que lo consigue, ¿no? Donde los jugadores generalmente no duran tanto en los clubes. Por eso también está meritorio lo de Palermo Boca. Ya son épocas donde los jugadores no están tanto tiempo en los clubes y menos logran romper estos récords tan históricos por un tema de tiempo, ¿no? O sea, es muy raro que un jugador juegue tantos años. Bueno, Pepe Sant pulverizó, creo que todos los récords de Lanús en cuanto a goles, no en partidos disputados, porque ahí, bueno, hubo otros como se me da la cabeza rápido Maxi Velázquez y bueno, Lucha Costa, que lo vemos en la foto, que eso sí, nunca se fueron de Lanús, creo. Bueno, Lucha Costa sí se fue un tiempo, pero digo, Maxi Velázquez creo que desde que llegó a Lanús no se fue nunca hasta ya muy, muy entrado en años. Pero bueno, todos los récords que tiene Lanús son de esta camada de jugadores de entre el 90 y pico, 90 y largos hasta el día de hoy. Sí, tal cual. Fundamental y demuestran un poco esto que decíamos antes, que está atravesando la mejor etapa deportiva de su historia. Obviamente estamos hablando de un periodo largo, ¿no? De 20 y pico, 30 años, pero ha ido todo, nada, subiendo, mejorando y en escala ascendente en estos últimos años para el equipo de Granate, que ha laburado bien y ha tenido recompensa a nivel deportivo en cuanto a títulos, en cuanto a generar nuevas idolatrías que no es poco en los clubes, ¿no? Esto que decía Nacho de que tenga jugadores que no se quedan mucho hace que no haya ídolos. Y Sí, Lanús puede decir que tiene ídolos jóvenes, tiene ídolos vivos. sí, Y contemporáneos. no.
no es para muchos. De hecho, hay muchos equipos grandes con ese tipo de problemas. Así que imagínense lo que le cuesta a los demás. Bueno, Lanús puede sacar pecho y decir que, bueno, sus ídolos son del fútbol moderno y contemporáneo, como lo decía recién el señor Nacho de Tito. Nacho, realmente un muy lindo paseo. Hemos transitado por este Lanús 95-98. Por supuesto, como es nuestro estilo, hemos ido para atrás, hemos venido más para acá y hemos hablado de fútbol una hora y media, casi un poquito más, que es lo que más nos gusta hacer. Y por supuesto que es un placer siempre. Eh, en quinto cambio, en grandes equipos, esta vez nos tocó Lanús del 95 al 98. Nachito querido, nada más que agradecerte y decirte que para mí, como siempre, fue un placer. Lo mismo digo, Dani, un placer recordar jugadorazos de la época que uno tal vez cuando, hasta que no recuerda sus equipos no los recuerda, y un club de tan modelo como la anuncia en el fútbol argentino, en un país que es difícil tener continuidad en algo, bueno, que un equipo logre esta continuidad durante casi 30 años es realmente para sacarse el sombrero y aplaudir a la institución de Lanús. Totalmente, totalmente que así es. Nachito, un placer. Un abrazo grande. Abrazo enorme, Dani.